Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el doctor Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del doctor Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el doctor Strauss. Bueno, gracias. Es para mí un gran gozo y privilegio poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Vamos a ver hoy Génesis capítulo 13. Me gustaría, mientras usted busca su Biblia, agradecerle a Dios por su bondad en darme un día más de vida. Considero un privilegio estar vivo y poder ministrar la palabra del Señor aquí, delante de este micrófono, por medio de la radio y la internet. Espero que usted también disfrute la vida como un tesoro que Dios nos dio y que esté agradecido por poder vivir otro día. Es posible que usted esté pasando por un momento difícil, tal vez haya muchas dificultades en su vida, y muchas tal vez que no ha podido resolver. Bueno, Dios sabe todo eso, mi amigo. Espero que el ministerio de la palabra de Dios sea de ayuda, de motivación, de bendición a usted en este día. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado el Espíritu Santo, nuestro Maestro y el autor de las Escrituras. Esperamos recibir la instrucción del Espíritu Santo y que muchos sean edificados e iluminados por la misma palabra de Dios en esta transmisión. Bendice a nuestros oyentes, oh Dios, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, Génesis capítulo 13. Todo creyente se sale de la voluntad de Dios en algún punto de su vida. Algunos creyentes permanecen fuera de la voluntad de Dios por más tiempo que otros, pero Dios siempre será el Dios de las oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades para los creyentes. Y mire, tal vez más de 2, 3 o 30 oportunidades. En mi experiencia personal he estado fuera de la voluntad de Dios varias veces, y en algunas ocasiones por más tiempo que en otras. Pero Dios siempre me trajo de vuelta y me dio una nueva oportunidad. Génesis capítulo 13 es un registro glorioso de las oportunidades que Dios dio a su siervo Abraham. Abraham debía dar un paso atrás y regresar al lugar de donde había salido, a donde había puesto su tienda en un principio, y así lo hizo. Aquí vemos un cuadro de la gracia de Dios, cómo trajo a Abraham de vuelta al lugar de la bendición. Pero, ¿alguna vez se puso a pensar en cuanto al tiempo perdido fuera de la voluntad de Dios? Cuando miro hacia atrás en mi experiencia cristiana, una de las cosas de las que más me arrepiento es en esas ocasiones en que me desvié de la voluntad de Dios. Tiempo perdido, oportunidades perdidas, privilegios perdidos. Tiempo de servicio que podría haber hecho para Dios. Cuando nuestro Señor le habló a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia en Éfeso, y le dijo que había dejado su primer amor, les dijo: recuerda por tanto de dónde has caído. Y luego les dijo: arrepiéntete y haz las primeras obras. En otras palabras, regrese al lugar de bendición. ¿Por qué? Porque cada día que pasa lejos del altar de Dios es un día perdido. En Números capítulo 6 y versículo 12 leemos así: consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Se fijó que allí habla de días anulados? Cada momento que gastamos fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido y no hay nada que podamos hacer al respecto. Creo que Génesis capítulo 13 es un maravilloso capítulo hablando acerca de la restauración de Abraham. Él llegó a estar nuevamente en comunión con Dios. Ahora, la realidad de la restauración de Abraham al camino de la fe es puesta a prueba.
él va a tener la oportunidad de probar su dedicación verdadera a Dios. Hace poco leí en mi Biblia nuevamente la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Nuestro Señor fue al Monte de los Olivos temprano, en la mañana se acercó al templo, y los escribas y fariseos le trajeron a esa mujer que había sido sorprendida en adulterio. Entonces le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y luego le arrojaron la ley de Moisés encima y le dijeron: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Desde luego estaban tentando, estaban poniendo a prueba al Señor. El Señor Jesús les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea él primero en arrojar la piedra contra ella. Ellos lo escucharon y sus conciencias le fueron acusando de tal manera que se fueron uno tras otro. Y después Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora vamos a ver la experiencia de Abraham de tres maneras distintas. En primer lugar, vamos a ver que se recuperó de su caída o fracaso. Luego vamos a ver el resultado de su fracaso. Y creo que eso es muy importante y debemos considerarlo. Ahora, en primer lugar, él fue restaurado. A Abraham fue restaurado la comunión. Él fue expulsado de Egipto, el faraón lo echó. Y Abraham era un verdadero hombre de fe, que al igual que nosotros, pasó por altibajos. A esta altura él ya probó Egipto y sabe que nada va a satisfacer su alma, excepto regresar al lugar de bendición de donde se había desviado. Así que leemos en Génesis 13 que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Ahora, al igual que con todo creyente restaurado, él regresa hasta encontrarse como peregrino y extranjero, con su tienda, adorando, con el altar, como alguien que depende de Dios nuevamente. Leemos que él regresó a Betel, a donde había estado su tienda, y allí invocó a Abraham el nombre de Jehová. Él está nuevamente en comunión con Dios, pero no puede dejar pasar esta historia sin tratar con los resultados de su fracaso. La restauración de Abraham no fue parcial, sino que fue completa. Pero el resultado de su fracaso es evidente. ¿Cómo? Bueno, se lo puede ver en otros. En primer lugar, mi amigo, cuando nosotros caemos, fracasamos, afectamos a otros para mal. Más allá que luego seamos restaurados. Podemos ver el efecto de este fracaso en la vida de Lot, que después sale a la luz. Ahora, en Taré vimos a un hombre que puede hacer una profesión de fe, pero él no puede tomar el camino que lo aleja del mundo, y Taré muere allá en Siria. En Abraham vemos ahora algo del hombre de fe, quien, actuando según la palabra de Dios, toma el camino difícil. Pero en Lot vemos a un verdadero creyente que no anda por la fe, sino bajo la influencia de hombres. Saben, nunca me había dado cuenta de eso, pero me parece que el problema de Lot era que él nunca anduvo por fe en Dios, sino que estaba siempre bajo la influencia de Abraham. Por ejemplo, en capítulo 12, versículo 4 leemos: Lot fue con él. Capítulo 13, versículo 1, y con él Lot. Y ahora por tercera vez leemos: también Lot, que andaba con Abraham. Lot representa una gran cantidad de creyentes en la actualidad que toma la posición de creyentes, pero parecen hacerlo bajo la influencia de un amigo, de un familiar o un pastor, en vez de un ejercicio personal de la fe en Dios. Desde el principio Lot se caracterizó por seguir a otros. Ahora, creo que en diferentes maneras, en diferentes medidas, un poco nos parecemos. Tal como Lot
Muchas veces actuamos con aquellos que tienen fe, sin tenerla nosotros mismos, solo para darnos cuenta que no podremos pasar la prueba. Ahora, cuando viene la prueba, los creyentes que andan a la luz de otros van a colapsar y dejar de lado el camino que no tiene atractivo alguno para la carne, ya que nunca han tenido una fe personal en Dios y con Dios. Veamos algunos de los problemas que Abraham confronta. El primero es el enredarse en las riquezas. Leamos exactamente qué fue lo que sucedió. Dice el versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ahora considere por un momento, sus posesiones eran muchas. Más adelante vemos que la causa principal de su contienda eran las posesiones. No se podían poner de acuerdo, no podían convivir. Los pastores de Abraham y de Lot se peleaban. Versículo 7 leemos, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Se da cuenta, la contienda era sobre las posesiones, y creo que debemos notar esta frase ya que aparece 2 veces, y no podían morar en un mismo lugar. Y la causa de todo esto era porque sus posesiones eran muchas. ¿Por qué el Espíritu Santo nos indica esto 2 veces en el mismo texto aquí? Sus posesiones eran muchas. Mis amigos, ¿cuántas veces los creyentes hemos sufrido divisiones por envidia, por celos, a otros hermanos que tienen posesiones o dones espirituales que no tenemos, bienes materiales que no tenemos? Miren, el abuso de los dones espirituales y las riquezas son lazos y además son una fuente de división entre el pueblo de Dios. ¿Y esto es lo que causó el problema? Sí, yo creo que sí, sus muchas posesiones causaron el problema. Ahora, en el capítulo 12, versículo 5, leemos lo siguiente, y esto es muy interesante. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado. Lo puede ver, en aquel entonces no había razón para la discordia, porque no tenían mucho. Entonces eran más honestos en su trato, no había ningún problema. El problema fue que aquellos adquirieron toda su riqueza fuera de la voluntad de Dios. La obtuvieron cuando estuvieron en Egipto y ahora no les estaba ayudando para nada. Ahora entiendo algo en este pasaje. Entiendo que Abraham tenía ganado, pero el ganado no lo poseía a él. En cambio, Lot tenía ganado, pero su ganado sí lo poseía. Esa era la diferencia. ¿Sabe, amigo? Es algo terrible cuando un cristiano es poseído por sus posesiones. En el capítulo 6 de 1 Timoteo, tenemos una enseñanza bastante directa en cuanto a los bienes materiales y a las riquezas. 1 Timoteo 6:10 dice... Y Pablo es muy franco en esta enseñanza, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahora, ese era el problema de Lot. Lot era controlado por sus posesiones. Él se extravió de la fe, y entonces leemos que no podían morar en un mismo lugar. Tenían que separarse. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Ahora, Abraham obedece un gran principio del Nuevo Testamento, el principio del amor. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo contrario al egoísmo, y el que practica esto demuestra que tiene la vida de Cristo. Ahora, Abraham tomó la decisión y la tomó con la actitud apropiada. Me encanta realmente lo que hizo Abraham. Dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra.
Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Qué palabras más impactantes e interesantes. ¿Se da cuenta? La maldad de Lot se apegó a sus propios sirvientes. Ellos se apropiaron de un poco de la avaricia que conquistó a Lot. Ahora, esta es la primera vez en la Biblia que se mencionan las riquezas. Creo que si las riquezas son obtenidas honestamente y si las consideramos como algo que le pertenece a Dios, podemos ser administradores de eso. Luego, ante los ojos de Dios, la riqueza es buena y apropiada. Pero si la obtenemos de manera incorrecta y la guardamos, entonces está mal. Las riquezas de Lot fueron el motivo de la contienda, no las de Abraham. Como Lot era un creyente, iba a tener que aprender perdiéndolo todo. Abraham estaba dispuesto a perderlo todo. Un Dios fiel iba a hacer que Lot perdiese lo que tenía, y eso lo vamos a ver más adelante. Al continuar con este estudio de Abraham y Lot, vamos a ver que Lot eventualmente lo va a perder todo. Ahora bien, leemos en el versículo 7, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es como si Abraham estuviera diciendo: Lot, es triste que los incrédulos vean que nosotros, siendo creyentes, nos tratamos así y vean nuestras dificultades. ¿Se da cuenta? Abraham y Lot habían llegado a esa tierra por guía divina. Y Dios les había dado la promesa de bendición y que Él haría de Abraham una bendición a todos los pueblos de la tierra. Pero, ¿cómo puede Abraham ser una bendición a los cananeos y fereceos si se está peleando con Lot? Entonces estos dos creyentes están peleándose y Abraham dice: esto está mal. Aquí hay incrédulos, paganos idólatras, ellos necesitan un mensaje de parte de Dios y Lot, nosotros lo tenemos. ¿Sabe una cosa? Muchas personas no van a querer escuchar lo que los creyentes tienen que decir por cómo nos tratamos entre nosotros mismos. Muchos creyentes lamentablemente han perdido el testimonio porque no se llevan bien con su marido o con su mujer en el matrimonio. También hay jóvenes que no tienen testimonio porque no son obedientes a sus padres. También hay empleadores creyentes que no tienen buen testimonio ante sus empleados porque no se llevan bien con otros creyentes. ¿Cuántas iglesias han perdido su testimonio en la comunidad? Yo viajo bastante, he estado en muchas iglesias enseñando y predicando, he estado en muchos lugares. Y me da mucho temor tener que ir a una iglesia que ha sido despedazada por contiendas. Estuve en una ocasión en una iglesia que ya había pasado por 4 divisiones. De haberlo sabido, no sé si hubiera ido. Y al estar allí, podía percibir que el diablo no se había ido del lugar. Parecía que estaba acampando en algún sector del edificio. Después de algunos años, la iglesia se dividió y salieron 4 grupos distintos. En aquel entonces Abraham dijo: esto está mal. El cananeo y el fereceo habitan en la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: mira, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Que se apartara? Sí, lo que Abraham le estaba diciendo aquí es bíblico. Apártate de mí. Lo puede observar, el hombre que vive para el mundo no puede tolerar la presencia del hombre de Dios que está determinado a vivir para Dios. Lot nunca hubiera sido feliz con Abraham. Abraham ahora estaba caminando por la fe y Lot estaba caminando por vista. Lot es un seguidor de Abraham. Lot era creyente, eso puedo probarlo por lo que dice segunda de Pedro. Lot era un creyente y eso lo vamos a ver más adelante. Él es llamado justo. Pero ese no es el punto ahora. El punto es que un hombre que vive para el mundo
El hombre que ama al mundo no puede ser feliz con un verdadero creyente que anda por fe. Incluso el creyente que se rehúsa a andar con Dios se va a sentir incómodo en la presencia de uno que anda cerca de Dios. Entonces aquí es el hombre espiritual el que reconoce la necesidad de separarse. No fue Lot el que sugirió que se separaran. Él era rico. Y él solo era rico por ser el sobrino de Abraham. Pero lo puede ver, Abraham es el que busca la separación. Así que le dice, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y ¿saben una cosa? Lot tomó una decisión muy egoísta. Los ojos de Lot eran, por decirlo así, los binoculares de su corazón. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Lot miró la tierra y dijo, esto se parece a la tierra fértil de Egipto. Y creo que Lot anhelaba tener lo que le ofreció Egipto. Así que Lot hizo una elección y creo que fue una mala decisión. ¿Se da cuenta? La avaricia que había en el corazón de Lot lo guió a tomar una decisión equivocada, la cual demostró que él era un hombre carnal. Bueno, él escogió lo que estaba a la vista, lo que se ve, la tierra fértil. Pablo dijo en 2 Corintios 4:18, pues las cosas que se ven son temporales, y Lot escogió lo temporal. Él eligió lo que sus ojos podían ver, y fue una pobre elección, los deseos de los ojos. 1 Juan capítulo 2, versículo 15, leemos así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mis amigos, ¿lo pueden ver? Los deseos de los ojos. Y se presenta aquí una pelea, una contienda. Abraham se apoderó de la fe. Él fue un hombre restaurado en una verdadera posición y con los motivos correctos ante Dios. Pero Lot, si bien en una buena posición, solo era un seguidor de Abraham. Por lo tanto, si bien la contienda pasó a ser la ocasión de revelar la mentalidad mundana de Lot, también comenzó a mostrar la mente celestial de Abraham, que puede renunciar a las cosas de este mundo y mirar las cosas celestiales. Y eso fue exactamente lo que Abraham hizo. Mis amigos, Lot es el ejemplo de la carne, el ejemplo del hombre carnal, y Abraham es el ejemplo del hombre de fe. El gran peligro de la tierra fértil es que Satanás tenía a Sodoma muy cerquita. Más adelante en nuestro estudio de Génesis vamos a ver que Sodoma estaba plagado de homosexualidad. Entonces, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Así que después de haber dejado el sendero de la fe y elegido el sendero de la vista, Lot se encaminó hacia lo peor. Descendió a lo más bajo, ya que leemos allí, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso es lo que él deseaba, me parece, y hacia allí partió. Ahora, de esta ciudad leemos, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Más adelante vamos a ver que no hubo recuperación para Lot. Se hundió más y más hasta llegar a la escena de vergüenza y deshonra en una cueva. Pero con Abraham todo marchó mejor. Ahora, Abraham usó sus ojos, pero bajo la dirección del Señor. Ya que Dios tiene algo que decirle a Abraham, lo leemos en versículo 14. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
Aquí Dios renueva su promesa, confirma su promesa a Abraham. Abraham fue restaurado y ahora está nuevamente en comunión con Dios. Mi amigo, ¿dónde se encuentra usted en relación con el Señor? ¿Se ha deslizado? ¿Es un creyente carnal como Lot? ¿Va tomando decisiones similares? ¿O está andando por la fe como Abraham? Usted pensará, Abraham dejó todo con Lot. No, mi amigo, Abraham dejó todo con Dios. Y Dios se aseguró que no le faltara nada. El andar por fe y no por vista remunera de parte de Dios. Espero que usted hoy en día sea salvo. De no ser así, confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted es un hijo de Dios, aprenda estas lecciones de fe de la vida de Abraham. Examine sus decisiones y a dónde está parado. Si usted es un creyente que se deslizó, un creyente carnal y ahora está viviendo fuera de la voluntad de Dios, entonces regrese al Señor, regrese al altar, así como lo hizo Abraham. Regrese al altar, a la vida de tiendas, a la dependencia en Dios, y Dios va a sustentarlo y premiarlo. Mis amigos, hasta aquí ponemos un punto y seguiremos en nuestro próximo programa. Le aconsejo otra vez que repase nuevamente la lectura de Génesis 13. Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio aquí en Génesis 13 y la vida de fe de Abraham en nuestro próximo programa. Será hasta entonces. Los espero. Que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.